Amigos, tenemos ahora con nosotros al doctor Eduardo Calixto, que es especialista en cerebro. Me gustaría, doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar en este blog. Feliz de estar aquí. Un blog dedicado a la música. Y hoy el tema es el cerebro y la música. Para la gente que en YouTube pudiera no Sí. tener contexto de quién es el doctor Eduardo Calixto, ¿nos pudieras platicar un poco de tu trabajo en torno a este órgano que norma el cuerpo humano? Pues yo soy neurofisiólogo, soy jefe de neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría, médico cirujano por la UNAM y con un postdoctorado en la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania. Pues muy bien. Eso avala que es un hombre que ha trabajado en torno a las funciones de este órgano maravilloso llamado cerebro. El cerebro y la música, quiero dividirlo en dos. Quiero por una parte tocar el tema de quienes escuchamos la música, o sea, la emoción que puede generarnos la música desde el cerebro, cuando la recibimos, cuando la escuchamos, Sí. y la otra de quién hace la música, Sí. la emoción que puede surgir para todos aquellos que tienen el don de la inspiración para crear canciones, ritmos Sí. y demás. Entonces, y luego hablaremos de algunos ritmos en concreto. Fantástico. ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con nosotros, Sí. la audiencia, el público, cuando escuchamos música? Automáticamente el cerebro, los dos hemisferios cerebrales se empiezan a conectar más. Si algo hace que el cerebro funcione como una sola estructura, es cuando escuchamos música. Y entonces entre el ruido, la frecuencia, los compases y las voces, hace que automáticamente se vayan conectando redes neuronales. Queda muy claro que si algo le encanta al cerebro, es escuchar mucho la voz humana. Esta es una de las características que más hace plástico al cerebro. La neuroplasticidad, el hecho de adaptarnos al medio en donde estamos, se da más rápido con voz humana. Entonces, incluso si escucháramos una canción con solamente voz, automáticamente el factor de comunicación de los dos hemisferios cerebrales se logra más. El espacio neuroquímico, estamos hablando de que si nos gusta esa canción, nos genera tanta emoción que ponemos más atención selectiva sobre cierto tipo de tonos. Nos lo aprendemos más rápido cuando las canciones nos gustan más. Pero también como va asociado a recuerdos, la emoción se asocia mucho a recuerdo, es un hecho caracterológico que cuando uno escucha una canción, se transporta a lo que estaba pasando en la vida en ese momento de esa melodía. Por eso funciona increíble cuando tú tienes 20, 30 o 40 años y recuerdas canciones de tu adolescencia. Te pones de buenas automáticamente. ¿A qué edad es a la que más fácil recibimos canciones que nos van a marcar de por vida? A partir de los 7 años, y esto puede ser hasta los 25, donde los neuroquímicos, específicamente los neurotransmisores que están implícitos en esto, 25, 30 años, por ejemplo, es el sitio en donde más liberación de neurotransmisores tenemos. ¿Qué neurotransmisores? Dopamina, oxitocina, endorfinas. Entonces nos ponen muy contentos. De tal manera que después de los 30 somos más selectivos con la música que nos gusta. Sin embargo, antes de los, así en promedio, antes de los 28, el cerebro humano se va a acordar muchísimo y se va a afianzar mucho. Oye, ¿será que después de los 30 ya es cuando empezamos a recurrir a los recuerdos con canciones? Es decir, ya tengo 35 años, ya empiezo a buscar canciones que me marcaron a los 12, a los 13, a los 15. Totalmente. Y ya no te cuento, a los 50 se convierte la vida en una playlist en donde empiezas a recordar y muchos de tus, digamos, elementos de memoria asociativa es con la música con la que te casaste, con la que saliste de la secundaria, con la que la conociste a ella, o incluso algunas parejas que ya no quieres que te acordarte de ellas, cierto tipo de fracciones de música te hacen recordar muy, muy así cuantitativamente eventos específicos en la vida. O sea, la música llega y activa Sí. partes del cerebro Sí, que empiezan a mezclarse con tu memoria, con tu emoción. con la emoción y con cambios corporales. Automáticamente, en menos de 300 milisegundos, tienes una activación de los lóbulos aquí, de los lóbulos temporales. Se activan los lóbulos parietales. La liberación de endorfina puede ser tan fuerte que incluso un dolor se te puede disminuir. El placer de estar escuchándolo puede ser que digas, ya no me acuerdo de tal cosa, ¿no? Puede ser que estás en un sufrimiento muy fuerte. La depresión, Por ejemplo, ¿se puede quitar? se puede disminuir significativamente, sí, claro. Pero también tenemos aquí algo muy interesante. Un piano tocando puede ser que te llene la emoción muy fuerte. De ahí la música de lo reforzador en ciertas escenas de películas. Si tú no vas a llorar en ese momento, ¿no? Los violines exactamente ahí entran y automáticamente sientes que te emocionas más fuerte.
Entonces son reforzadores muy fuertes en la vida. Los recuerdos están muy, muy involucrados con esto y la generación de nuevos recuerdos. Si tú, y en estos puntos esenciales, es que si tú te acuerdas de cierta música, puedes ir recordando con muchísimo más detalle ciertos elementos que pensabas que ya no te acordabas. Oye, Doc, y la música en vivo contra la música grabada o la música que puedes escuchar en unos audífonos o en la radio, qué sé yo, ¿qué diferencia marca el que tú estés en un concierto con 20,000 o 40,000 más y recibas esa descarga de adrenalina que te genera la música contra que estés en tu cuarto solo escuchando música? El mismo concierto, lo puedes estar viendo, la misma exposición, el mismo fan del grupo, uno lo está viendo en la sala de su casa, solo, con respecto a aquellos que están en el... ¿Y cuál es la diferencia? Es significativa. Las primeras dos diferencias que ya se midieron y fue publicado en el 2018 en una revista de alto prestigio, es Journal Neuroscience. ¿Cuál es el dato característico? Se sincroniza la actividad electroencefalográfica. ¿Qué quiere decir? Nuestras neuronas están trabajando, pero cuando estamos en el concierto, uno está bailando y es consciente de que hay personas al lado, pero poco a poco empiezas a individualizarte y empiezas a saltar sin darte cuenta que los que están al lado también lo están haciendo, cantando la misma canción, gritando de la misma proporción y generando tanta emoción que cuando se hace un registro electroencefalográfico, es decir, ver las ondas cómo están, prácticamente todas las personas que están escuchando la música están sincronizando increíblemente. O sea que todos están sintiendo la misma descarga encefalográfica. Exactamente. Pero con una experiencia individual, porque yo la hago para mí. Exacto. Y entonces esto no lo logramos ni con una película, ni con, no sé, con una exposición de un discurso. No. Se logra solamente con música. Entonces, si tú ese día vas con alguien y termina el concierto, tú inmediatamente afianzas las ideas del otro. Y el otro te dice, oye, esto, sí, claro. Y tú le cuentas algo, perfecto. Hay una sincronía incluso de la manera como viene la experiencia. Y es, digo, si me permites el consejo, hay un problema con la familia, vente, vámonos al concierto. Oye, tengo un problema con la pareja, vente, después del concierto lo platicamos. Va a ser más fácil y se afianza mucho la comunicación. O sea, ¿qué quiere decir? Que es de alguna manera terapéutico ir a un concierto. Sí, sí, y entre más te guste, obviamente te tiene que gustar, porque el proceso, entre más la música sea intensa, realmente hace que se sincronice más el cerebro. Con respecto a aquel que estuvo viéndolo fuera, estuvo en vivo, pero lo vio en una pantalla de televisión, no genera el mismo, digamos, la misma emoción. Y sin embargo, y esto es muy interesante, las escenas de ese concierto, aquellos que lo vieron en vivo lo vuelven a ver, la emoción es tan fuerte que nada más la pura expectativa de volver a sentir esa emoción es tan suficientemente grande, que liberan tanta dopamina, que nos hacemos tan contentos, nos podemos perdonar incluso situaciones que en un momento dado no perdonaremos y nuestro estrés se disminuye significativamente, casi en un 40% en las siguientes 72 horas. Oye, ¿no será que en un concierto perdonas y luego dices, ching, ya lo perdoné este cabrón? Sí, dices, pues ya. Ya. Sí, ya, tanto que me hizo. Sí, pero pues llega a pasar. Sí, claro. O sea, que hay un factor de arrepentimiento ya. Sí, por supuesto. Horas pasadas de concierto. Sí. Imagínate que salen del concierto y le dices, oye, ya, perdóname por aquello que te di. Dice que sí. Sí. La probabilidad que te diga que sí es por arriba del 80%. Entonces, toma en consideración eso porque obviamente no es lo mismo que solicites el perdón o la disculpa antes del concierto que después del concierto. ¿Tienen que ver los géneros para satisfacerte cerebralmente? Es decir, que desde el cerebro venga una descarga de satisfacción, de bienestar emocional. Es decir, digamos, hoy es un desmadre con los géneros, hay muchísimos, cada día hay más y más y más y más. Pero hablando en concreto del rock, de la cumbia, de la balada, del reggaetón, de la música electrónica, ¿tiene que ver con esto el que te identifiques por tu carácter con alguno, por tus necesidades de algún químico o algo? ¿O simplemente es un placer y un gusto? No, aquí tengo que decir que las frecuencias más rápidas le gustan más al cerebro. Entonces son las que homogenizan más al cerebro. ¿Qué significa? Cuando hay muchos individuos y le pones frecuencias rápidas, automáticamente todos empezamos a secuenciar más rápido y sentirnos más identificados que cuando son lentas o cuando van en crescendos. Estos factores le cuesta mucho trabajo al cerebro. El cerebro quiere algo muy rápido. Conclusión, si quieres aumentar, por ejemplo, la sensación de plenitud, sentirte bien, o estás en una fiesta y quieres que sea un éxito tu fiesta, pon frecuencias rápidas, beats rápidos.
Y hoy se sabe, por ejemplo, el oído humano empieza a escuchar a partir del séptimo mes de vida intrauterina. O sea, todavía no nacemos y ya estamos escuchando reggaetón, ¿eh? Ya estamos escuchando rock a través de Sí, las claro. ondas que llegan allá adentro. Pues bien, este factor ayuda a hacer conexiones neuronales. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El hecho de escuchar automáticamente cambia el proceso neuroquímico. ¿Qué implica esto? Que la gran mayoría de nosotros, sin que queramos, ya desde antes de nacer ya tenemos cierto tipo de preferencias que nos dieron cuando era lo que más escuchábamos. ¿Y por qué las baladas nos marcan tanto? O sea, ¿por qué las baladas que no tienen un beat o una energía tan fuerte Sí. nos marcan o nos emocionan, nos hacen llorar, cortar, regresar? Hacemos más rápido la asociación con experiencias propias de la vida. Ah, ok. Entonces automáticamente tú, si no has tenido una experiencia de romper con alguien o la pérdida del amor, dices, bueno, la vida es bella, pero la primera experiencia de amor, automáticamente empiezas a tener cierta selección de letras o de frecuencias que son las que te llenan. José José no nos dejó mentir. Automáticamente José José tenía ese impacto porque si tú escuchas las melodías, te hace que recuerdes ciertos puntos originales de tu vida. Entonces ese es uno de los éxitos que tiene la balada, es asociarlo inmediatamente a experiencias y entre más dolorosas son más exitosas las canciones. Oye, dejando de lado la parte musical o la Sí. parte del productor famoso, o sea, tú como doctor, Sí. como especialista, sí indudablemente nos puede estar viendo un músico, un compositor, un cantante, qué sé yo. ¿Qué consejo les darías para crear una canción que pudiera impactar rápidamente con el público? Pues mira, déjame te contesto esta pregunta. Cuando tú manejas al cerebro, le emocionas 3 emociones básicas en menos de un minuto, es un éxito lo que estés haciendo. Por ejemplo, tú estás haciendo una conferencia, y si tú haces reír a la gente, y luego la haces llorar, y luego la haces pensar, automáticamente sales del evento y dices, oye, estuvo buenísimo. ¿Pero por qué? No, pues es que increíble. En el fondo es que me emocionó 3 cosas rapidísimas en menos de un minuto. Una película es sensacional. Por eso, cuando sale uno de una película, si nos hizo reír, nos hizo llorar, automáticamente, y nos hizo pensar, automáticamente dices, qué buena estuvo la película, y la quieres volver a ver. No va a tener el mismo impacto, pero la quieres volver a ver. Si tú me preguntas eso, el cerebro de los músicos tiene más, por ejemplo, hipocampo más grande de memoria, tiene giro del cíngulo, más neuronas espejo, y entonces esto hace automáticamente que sean individuos que tengan una capacidad muy fuerte, primero de recordar y la creatividad se hace más grande. Por lo tanto, si yo quiero mandar un mensaje a aquellos que están escribiendo, mezclen emociones. Sí, y los vemos, querido Jesse. Cuando una canción le dice a alguien, es que me maltrataste mal y fuiste muy mala conmigo, pero ¿cómo te quiero? Y a pesar de todo, podría estar en la vida contigo toda la vida. Ese cambio automático, volteas y dices, oye, pues no está tan mala canción, ¿eh? Y las frecuencias, si va rápido y luego la hace lenta, automáticamente el cerebro se le queda más. El éxito del reggaetón son frecuencias pequeñas que se te quedan en una parte del cerebro que se llaman ganglios basales, que están mucho en los jingles comerciales, que automáticamente, y hay unos que los odias. Y el factor de repetición puede ser también. Sí, fantástico. Entonces aquí el punto es, y dices, es que no me gusta esa canción, pero ahí está dentro, y la repiten y la repiten. Bueno, se te queda dentro porque están los ganglios basales. Frecuencias que, así las mismas que entraron, frecuencias chiquitas sacan a otras. Entonces escucha otro tipo de frecuencias cortas. Si usted odia el reggaetón, por ejemplo, no escuche tanto el reggaetón, pero escuche canciones con frecuencias pequeñas y le va a sacar esa de la memoria, por ejemplo. Es muy sencillo, hasta cierto punto. Que ahora, digo, la verdad es que, hablando de la década pasada, pues es el género que más conquistó y que más escuchó. Porque rápidamente se quedó más en las memorias y en los ganglios basales de las personas, que aunque no les gustara, los tenían constantemente ahí adentro. Y es uno de los mejores marcadores para vender un producto. Si yo quiero vender producto, lo voy a decir con mucho respeto, desde el punto de vista de las neurociencias. Hasta sin respeto. Yo tengo que decir abiertamente que si usted quiere vender algo, póngale reggaetón. Que si le pone rock o le pone una balada, definitivamente el impacto comercial no va a ser el mismo. Ok. Y entonces, en concreto, para crear una canción, hay que generar 3 emociones. que es... Por ejemplo, el llanto, ¿no? La risa. La risa. Y
La reflexión. La reflexión. O el que te pongan a pensar. Sí. O sea, que tengan reír, llorar y pensar. Sí, eso. Y si lo logras en menos de un minuto, ya chingaste. Si no, hay que seguir trabajando, porque puede ser en un minuto y luego repetirlo, ¿no? Sí, claro. Porque el factor de repetición decías que es Sí. importante. El reggaetón es así. El rock debe generar también Sí, ciertas frecuencias. sensaciones y frecuencias importantes. Sí. Y pues cualquier duda que tengan, mi querido doctor, ¿nos puedes dar tus redes sociales? Sí, por supuesto, @ecalixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook. Y aquí puedes dejar tus comentarios también, aquí abajo, y vamos a tratar de solucionarlos o de darles respuesta con el querido doctor Calixto. Gracias, doctor. Un honor, muchas gracias. Gracias.